que no han entendido que este país está transformando y que no vamos a permitir ni a tolerar todas estas distorsiones que antes se fincaban en, hey, aquí hay impunidad, que nosotros andamos impactando y sacando de las comunidades a estos terroristas con nombre y apellido, con perfiles y todo. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, en la entrevista a AM, reafirmó el compromiso del gobierno del presidente Bukele de seguir haciendo todo lo necesario para continuar protegiendo a la población. Todos estos pactos oscuros que hicieron los gobiernos anteriores, que empoderaron a estos grupos terroristas, la tenían sometida a nuestra población a un régimen terrorista. Por eso es que estos que escriben desde fuera y andan vendiendo soluciones que no funcionaron en 30 años y no han funcionado en ningún otro país, no entienden por qué la población apoya el régimen de excepción o un estado de emergencia, como se puede llamar en otros países. Porque claro, es mejor para nuestra población estar en un régimen de excepción que no les afecta a ellos, les afecta a los terroristas, que estar sometido a un régimen terrorista. Por eso es que la población siempre va a apoyar este tipo de medidas, porque saben, de paso, con esta muestra de 7 meses, que nosotros andamos impactando y sacando de las comunidades a estos terroristas con nombre y apellido, con perfiles y todo. Entonces, de esa suerte, a este momento, al corte del día de ayer, son 56.335 terroristas los que ya están en las cárceles. El 90% de ellos ya está en una detención provisional ordenada por un juez, es decir, vamos en la ruta hacia la condena. Las reformas que estamos planteando nos va a permitir presentar acusaciones en contra de las organizaciones, sean estas clicas locales o sean estos programas. Eso deviene también de todo ese conocimiento de estos grupos terroristas que nos lleva a plantear soluciones normativas precisamente para enfrentarlos como son. El Blue, condenado a 39 años de prisión, una persona que le causó sin duda mucho daño a nuestro país y que ahora deberá enfrentar la justicia salvadoreña. Sí, fue condenado precisamente a las penas máximas por cada uno de los delitos, que naturalmente esto por haber sido antes de la reforma, esto son 39 años, naturalmente con las reformas que nosotros ahora tenemos, la condena hubiese sido diferente, pero bien, todavía le hace falta responder por la agrupación criminal a la que él pertenecía, pero interesante cómo preferíamos, o los fiscales anteriores, naturalmente manipulados por estos grupos de poder, preferían no hacer justicia en El Salvador y mandarlos a otros países, ¿ya? El giro y el cambio en la política criminal en contra del Blue, a nosotros, antes de que ir a hacer justicia a otro país, nosotros tenemos que hacer justicia por los salvadoreños que fueron víctimas de este criminal, de este terrorista, y no estamos poniéndole penas mínimas como se podrían hacer en otro tipo de países. Se está condenado ahorita a 39 años. Yo les aseguro que en 2 años, cuando vayamos sacando todas estas condenas de estas organizaciones terroristas, le van a caer otros 30 años como mínimo, mucho más. La importancia de poder hacer justicia en este país, claro, antes no lo podíamos hacer, Marisol, si nos entregaron un país con un 97% de impunidad en homicidio, y lo estás viendo que esa impunidad que se genera por el famoso perdón y olvido que generó que habían grupos de poder que eran intocables, que la justicia no le... Entonces eso empezó a corromper toda nuestra sociedad, y estamos viendo cómo no solo nos dan 97% de homicidios, sino también veamos las calles, veamos los comportamientos que están teniendo. Todavía como que hay un grupo
de salvadoreños que no han entendido que este país está transformando y que no vamos a permitir ni a tolerar todas estas distorsiones que antes se fincaban en, hey, aquí hay impunidad. Y vamos a seguir siendo fuertes en contra de todos los delitos relacionados con sangre, es decir, de alto impacto social. El tema de la libertad sexual también la vamos a atacar frontalmente, pero todos estos cafres al volante, que ya no es que anden cometiendo como los delitos de tránsito que son culposos, estos ya salen con la intención de cometer el delito. Vamos a hacer todos los cambios necesarios precisamente para transformar este país. Me quedo con ese último pensamiento, ministro, cuando usted señala, estas personas tienen que pagar sus delitos acá en El Salvador antes de ir a pagar penas a otros países. Claro, y eso no suspende en ningún momento la extradición. Naturalmente, luego de que cumpla estos 39 años, como suele suceder en temas de derecho penal, pues él va a poder, si es que no le caen otros años más, va a poder irse para el país que lo está reclamando. Pero en esencia, Marisol, lo importante de toda esta campaña que estamos haciendo es esa reparación de justicia, que no se hacía antes, que ahora la estamos haciendo y que no solo, también estamos creando y reformando todas esas leyes perversas, precisamente cuál es el anhelo de cualquier ciudadano de aquí o de cualquier justicia. Así es. Y eso es lo que necesitamos para poder salir adelante como país. Es decir, si nosotros no tuviésemos esa información de todos los miembros establecidos, quiénes son homeboy, quiénes son paros, quiénes son chequeos, quiénes son base social o colaboradores, a todos ellos los tenemos bien claro, el perfil, el pedigrí. Y tú también en estos últimos 3 días hemos estado también capturando pandilleros que se han puesto otros tatuajes encima. Esto lo hemos visto a lo largo de estos 7 meses, pero lo que quiero es como poder refrescar de que es esa información previa la que nos permite a nosotros decir, mira, espérame, este no andaba una florcita, hace 5 años tenía una M donde se ha tatuado una flor y una S, etcétera, etcétera, pero sobre todo entender cómo estos terroristas durante los últimos 25 años enfrentaban las veces que quisieran al sistema judicial y esa cantidad de veces salían. ¿Ya? Por eso es que hay esas leyes que nos dejaron definitivamente no eran para que como sociedad o como Estado ganáramos ningún tipo de batalla. Es impresionante la cantidad de vidas que se hubieran salvado si estos criminales hubiesen quedado en prisión desde nuevo, porque este tipo, el pedigrí que tiene, el récord criminal, no es amenazas, no es resistencia. Entonces son casos de homicidio, de extorsiones agravadas, de proposición y conspiración de homicidio. Y seguimos trabajando en el día a día justamente para seguir capturando a estos terroristas. Y de todos era sabido la cantidad de personas que en un semáforo, en un parque o les robaban el teléfono. Les robaban el teléfono porque no había ninguna prohibición para que otra compañía activara este teléfono robado, y lo hemos visto. Es decir, todo lo que nosotros hemos andado haciendo, estos más de 12,000 teléfonos que les hemos incautado a los pandilleros, un 80% de esos teléfonos son robados o hurtados de sus propietarios. ¿Ya? ¿Y por qué los podían activar? Porque no había una ley que les prohibiera a las compañías telefónicas poder activar teléfonos que tienen reporte de robo, que es algo que ahora con la reforma se implementa para que no exista. Estos son de las técnicas que se aplican, porque esto no, si bien es cierto, no tiene nada que ver con la condena, con el procesamiento, pero sí tiene que ver con incrementarle el costo al criminal. Porque no es posible que era tan fácil para ellos ir a robar un teléfono, activarlo, empezar a extorsionar. ¿Cuántas llamadas extorsivas puedo hacer yo en un día desde un teléfono robado? ¿Y por qué me daban esa posibilidad? Esa posibilidad. Entonces son de los más allá de
los ruidos, de las voces disonantes, de todo este montón de marionetas de estas organizaciones internacionales, lo que pretendemos es tener un Estado sólido que tenga las herramientas cuando tengamos un fenómeno de una conducta criminal en alguno de las personas que porta un teléfono celular. Ese es el interés de esta reforma. En nada va con lo que ellos están diciendo. Llego yo como padre a denunciar que mi hija está desaparecida y que su teléfono es el número tal. Nosotros en tiempo real necesitamos tener esa bitácora. ¿Ya? Porque son segundos, son minutos, ¿no? Pero claro, no los tenemos. ¿Y cómo accionamos? Entonces, son una serie de detalles que nos llevaron precisamente a poder proponer este tipo de reforma. Lo que queremos justamente es contar con las herramientas para poder reaccionar y poder ser más eficientes. La mayoría de criminales aquí y en otros países andan un teléfono celular, ¿ya? Por ende, no es justo que las instituciones de un Estado sólido, democrático, no cuenten con las herramientas para poder tener esta información en tiempo real. Aparte de la instrucción, de la valentía, del liderazgo del presidente Nayib Bukele, de nosotros como gabinete, pero no tenemos que perder de vista que detrás de nosotros, con nosotros, a la par de nosotros, están más de 6 millones de salvadoreños a los que no tenemos el derecho de fallarles. Definitivamente. Bueno, efectivamente, Marisol, esto ha sido fruto de este trabajo continuado, de esta guerra en contra de las pandillas también, que ha logrado impactar en la actividad criminal de estos grupos terroristas. Síguenos en Mágico TV.